es muy importante que distingamos el pasaje que hay de la reforma administrativa, que se ha llamado reforma educativa, a, en efecto, la reforma educativa. Es decir, durante el final de 2012, principios de 2013, estuvimos trabajando y el Congreso aprobó el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, el Servicio Profesional Docente, las reglas de ingreso y permanencia, la evaluación. Acabamos de tener el primer concurso de evaluación de profesores. Pero todos estos en su caso, independientemente de lo que opinemos, son medios para cambiar la educación, para llegar a ser una reforma educativa. Hoy el gobierno está diciendo que el gran mérito es hacer la reforma. No. La piedra de toque, realmente cuando veamos si la reforma educativa en efecto fue educativa, es cuando pasemos acá. ¿Cómo estamos? Bueno, más o menos somos 114 millones de mexicanos. Y de esos, 74 millones nos ubicamos entre los 15 y 64 años. Algunos ya estamos cerca del límite de allá, ¿no? Y otros están más cerca de este límite. Pero el dato oficial, y esto es algo muy importante, es que de estos 74 millones, casi 31.9 de esos millones, están en rezago educativo. Es decir, el grueso de los mexicanos, el 43% de los que están entre 15 y 64 años, la mayoría de la población económicamente activa, está en rezago educativo. ¿Qué se entiende por rezago educativo? 5.4 millones son analfabetas. ¿Cómo se decide si alguien es analfabeta? El censo pregunta, oiga, ¿usted puede leer y escribir un recado? Los que dicen no son 5.4 millones. Están en absoluta carencia educativa. Y estos tienen rostro de mujer e indígena. Es ahí donde se concentra el analfabetismo. Y es ahí donde la Secretaría de Educación Pública dice que vamos a hacer una campaña de alfabetización con 1 millón de voluntarios para reducir esto a la mitad. No es el caso estudiar ahora eso, sino que debemos añadir al rezago educativo a 10 millones, en números redondos, que no terminaron su primaria. Esos no terminaron los 6 años de la escuela primaria. Y 16 millones más no terminaron la secundaria. Hoy, primaria y secundaria, es decir, esos 9 años, son la educación obligatoria. Entonces, mientras que los analfabetas están en carencia educativa, los otros 26 millones y medio tienen una escolarización obligatoria incompleta. En otras palabras, 31.9 millones de mexicanos no han ejercido a cabalidad el derecho a la educación que consagra la Constitución. Es decir, muchas veces se dice, es que el problema educativo es el sindicato, el problema educativo es... No, el problema educativo es ese. El problema educativo es que la mayoría de los mexicanos están en una condición en la cual la lectoescritura, poder leer y escribir, que es la base de cualquier aprendizaje futuro, incluso que es la base para poder resolver un problema de matemáticas, porque primero hay que entender el problema y eso se lee, no tienen en general esa capacidad. Si esto fuera todo, bueno, la campaña de alfabetización resuelve un poco esto, me van a perdonar. Otra parte del analfabetismo se resuelve porque en el curso de vida los analfabetas mayores mueren y eso reduce, no por la vía de la virtud, sino por la vía de la guadaña, el problema, lo cual es terrible. Pero así es la vida. Pero si esto fuera todo, tendríamos que hacer algo ahí. Pero no es todo. Y no es todo porque, acompáñenme por favor acá, en el último examen realizado por la Secretaría de Educación Pública, el 60% de cada 10, el 60% de los estudiantes que terminaron la educación media, que no son ni siquiera la mitad de los que empezaron la primaria en su momento, 6 de cada 10
después de 12 años de ir a la escuela, no saben leer y escribir de manera suficiente. Es decir, no son analfabetas, pero son básicamente personas que no tienen lectura de comprensión, que no tienen capacidad de relacionar lo que leen. Por eso cuando llegan a la universidad y un profesor les dice, hay que leer esto, dicen, ¿el libro completo, profesor? Pero si estamos acostumbrados a llenar bolitas, porque la CEP ha impuesto una educación memorística que se satisface con llenar bolitas en examen de opción múltiple. ¿Qué significa que 6 de cada 10 que logran terminar no sepan leer y escribir de manera suficiente? Fíjense, que si abandonas la escuela, si te vas de la escuela, o si la escuela te abandona, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, el 44% de nuestras escuelas son multigrado, y muchas de ellas incompletas. Terminas hasta tercero y la niña, para poder hacer cuarto, quinto o para hacer secundaria, tiene que caminar 8 o 9 kilómetros. Ahí te abandonó la escuela. Ya no digamos las condiciones de la escuela, sin techo, sin paredes, etcétera, ¿no? Si te abandona la escuela, pero incluso si permaneces en ella, no aprendes lo necesario. Otra manera de ver el problema educativo en México es que aprender o no aprender es casi un volado, ¿no? Si la probabilidad de un volado en Águila o Sol es 50%, el 60% de los que terminan, que no se han ido, que no han sido expulsados por el sistema, no aprenden a leer y escribir. Y este volado es una moneda cargada. Si el analfabetismo estaba cargado de mujeres y de indígenas, aquí, como ya se fueron las mujeres y los indígenas, los que no aprenden a leer y escribir son básicamente los muchachos pobres, los muchachos que no tienen capital cultural en sus casas. Es decir, este volado está sesgado por la desigualdad social. En consecuencia, cada año nosotros incrementamos el rezago educativo, porque el sistema está mal. Si nosotros tuviéramos una medida de analfabetismo funcional, es decir, personas que en el censo dicen, no, yo sí puedo apuntar y leer un recado, pero nada más. Yo puedo ver aquí dice Petén, cuando estoy leyendo el nombre de una calle, pero nada más eso. Si nosotros lográramos saber cuánto analfabetismo funcional hay en el país, sería muy grande. Pero, para que tengamos una idea, cada año nos ha informado el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación en su nuevo informe para el año 2013, 1 millón de alumnos deja la escuela o es pateado por la escuela entre los 6 y los 17 años de edad. El cálculo, así decimos, bueno, 1 millón serán muchos, serán pocos. A mí siempre me ha gustado ponerle imágenes a las cosas. Si hay 200 días de clase obligatorios, quiere decir que cada día de clase 5,000 alumnos se van. Pero además, si calculamos que un salón contiene a 30 alumnos y que cada salón mide 10 metros de largo y los ponemos en fila india, el abandono escolar en una imagen es equivalente a 33,000 salones que se vacían cada año. Imaginen ustedes que pueden ver 33,000 salones que el primer día de escuela están llenos de alegría, de muchachos, muchachas. Si están en secundaria, ya empiezan a ver si son novios o no, si les gusta. Y el último día de clase están abandonados, en silencio, llenos de polvo. Estaban llenos de alumnos, están llenos de polvo. Esto equivale a 330 kilómetros y cada salón mide 10 metros. Tome usted un camión en la Terminal del Norte, si vive en México, y vaya hacia Querétaro, que tiene 218 kilómetros de distancia por la carretera, e imagínense que a su lado, en la ventana, van pasando los salones vacíos. Y es más allá de Querétaro, porque son 330 kilómetros y a Querétaro son 218. Si usted vive en el norte,
Váyase de Torreón a Monterrey o de Monterrey a Torreón, que para esto es lo mismo, y son 338 kilómetros. Cada 10 metros pegaditos hay un salón que estaba lleno y ahora está vacío. Si vive en el sur y va de Mérida a Cancún, son 308 kilómetros. Es de ese tamaño que nos podemos hacer cargo del abandono escolar. Por lo tanto, yo quisiera terminar diciendo que para pasar de la reforma administrativa, para que esa cuestión del INEE, del Servicio Profesional Docente, de las reglas de ingreso y permanencia, para que las miles de evaluaciones, para que los 7.500 millones de pesos que anunció el presidente que se dieron a las 20.000 escuelas más pobres, tengan sentido, tenemos que resolver el desastre educativo nacional. Porque el desastre, el rezago educativo nacional no es un estado, no es una cosa que está ahí a la cual podemos reducir. Lo que tenemos que reducir es que lo que alimenta el rezago educativo. Y curiosamente, en este país, lo que alimenta el rezago educativo es el sistema educativo. ¿Por qué? Por injusto, por desigual, porque le damos la peor educación al que más lo necesita, porque las peores escuelas están en los lugares en que serían más necesarias. La reforma educativa es un acto de política que rebasa con mucho los anuncios en la televisión de que ya existe y que ya tenemos educación de calidad.